¿Crees que en la calle argentina está adaptada para la gente con discapacidad No, funcional? no, no, rotundamente no. Las tiendas y los locales No, no están tampoco. adaptados, ¿no? No. Si tuvieras algún tipo de discapacidad, ¿cómo te gustaría que te tratasen? Hombre, pues no sé cómo es el trato actual que recibís vosotros, pero entiendo que no es el adecuado, porque hay obstáculos por cualquier sitio por donde vas. ¿Qué entiendes tú por la discriminación sobre la gente con discapacidad? ¿Se discriminan ellos solos o los discrimina la sociedad? No, yo creo que la sociedad en general un poco todavía sigue discriminando, porque es verdad que si vemos a alguien discapacitado todavía incluso te miras de manera extraña, pienso yo. Y, y las personas con discapacidad, con las limitaciones que tienen, eh, ¿tú crees que la ciudad está adaptada No, para ellas? no, no. Además Cáceres es una ciudad de plano antiguo y no... Vamos, yo creo que hay zonas que son totalmente inaccesibles. ¿Y conoces Cosenfe Cáceres? De oídas sí lo conozco, además está cerca de mi casa y eso y sí, me suena. ¿Cree que está bien adaptada la calle argentina para las personas con diversidad funcional? En realidad creo que no. Creo que deberíamos tener más conciencia y el ayuntamiento debería estar más concienciado en este sentido. Creo que hay muchas dificultades con el tema del acerado, con el tema de los pasos de peatones. Creo que se podría facilitar mucho más las cosas. Ahora, mira. ¿Cree que los locales y las pequeñas tiendas de la calle argentina están adaptadas para que las personas con discapacidad puedan entrar? Pues te voy a hablar incluso de la mía. En realidad no. La verdad es que el problema es que no tampoco existen ayudas necesarias. Y nos gustaría que también se nos pudiera echar una mano para facilitar pues eso, el tema de licencias, que se pone mucho la zancadilla y todo este tipo de situaciones. Si tuviese algún tipo de discapacidad, ¿cómo te gustaría que te tratasen? Pues como cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano. ¿Qué entiende por discriminación a las personas con discapacidad? Entiendo por ello o cuando no se les da el trato correcto, porque a ver si me explico. No se trata de dar un trato favorable, sino facilitar a esa persona, ya que tiene un cierto impedimento, a que lleve una vida más fácil o se desempeñe de una manera más normal. ¿Alguna vez ha visto alguna situación de discriminación en esta avenida? Pues en principio no la he visto. Supongo que si la hubiera visto hubiera llamado la atención ante esa situación. Cuando entras en algún lugar de ocio, ¿te das cuenta si existe algún impedimento para poder entrar? La verdad es que sí, porque estoy bastante concienciado con este tema. Y veo que en muchísimos sitios pues carecen de esas facilidades. ¿Crees que las personas con discapacidad se excluyen de la sociedad por sus limitaciones o es la sociedad la que los limita a que estos no sean ciudadanos de pleno derecho? Esa pregunta tiene tela. Es decir, esa pregunta tiene tela, pues no te podría decir. Supongo que la sociedad tiene bastante culpa. Tiene bastante culpa, sí. No hay suficiente concienciación sobre la situación de estas personas y realmente todo lo que conlleva y las dificultades del día a día que tienen. ¿Conoce a Cosenfe Cáceres o otro Cosenfe en otra parte del mundo? ¿Cómo? Perdona. ¿Conoce a conoce Cosenfe Cáceres u otro Cosenfe?
Otra parte. CF Cáceres, sí, y otras asociaciones. ¿Usted cree que la calle argentina está preparada para la gente con discriminación funcional? Pues yo creo que no, porque solamente es que se ve las aceras, se nota que falta, ¿no? Ni las tiendas ni los locales están adaptados. Bueno, yo creo que tampoco. Muy poco porcentaje, ¿no? El mío sí, desde luego. El mío sí porque está plano, pero sí. Si tuvieras algún tipo de discapacidad, ¿cómo te gustaría que te tratasen? No sé. Pues ahí me tratasen pues, como a cualquier otra persona, ¿no? Normal y corriente, ¿no? Claro. ¿Y cuando entras a un local de ocio, ves que los impedimentos que hay? Hombre, la verdad que no solo hay muchos locales de ocio, pero bueno, supongo que si no están preparados, pues claro, normal. ¿Y crees que las personas con discapacidad funcional están excluidas o las excluye la sociedad a ellas? Hombre, yo creo que no están excluidas. Yo pienso que no, vamos. Y si las excluye la sociedad, desde luego, están muy mal. ¿Conoces COCENFE Cáceres? No, la verdad que no lo conocía. No lo conocía. Pues estamos en Pierre de Coubertin, número 5. Ya, me lo acaban de decir hace un momento. Pero vamos, no lo conocía, es cierto. ¿Crees que está bien adaptada la calle argentina para las personas con discapacidad funcional? Pues en cuanto al acerado y los pasos de peatones, creo que bueno, que está bien, pero el acceso a tiendas, bares y demás falta mucho. Me acabas de contestar mi segunda pregunta, que era eso, ¿cómo Sí. están los locales y las tiendas en la calle argentina? Pues la mayoría de ellos no son accesibles sin ayuda, por lo menos, y algunos con ayuda a lo mejor es difícil. Vale. Si tuvieses algún tipo de discapacidad, ¿cómo te gustaría que te tratasen? Igual que al resto de personas. ¿Y qué entiendes por la discriminación a las personas con discapacidad? Es decir, ¿has vivido alguna situación o conoces alguna situación en donde nos hayan discriminado por ser personas con discapacidad? En concreto no conozco casos, pero sí que muchas veces en la televisión sí que salen casos de discriminación. Y de hecho, bueno, el que no esté adaptado los locales, todo pensado para que ellos también puedan acceder, pues es un tipo de discriminación. Vale. ¿Los lugares de ocio crees que están adaptados para las personas con discapacidad funcional o hay impedimentos que nos impiden, por así decirlo, entrar en esos lugares? Sí, no todos, porque habrá algunos que sí, tipo supermercados a lo mejor grandes, como Carrefour o Eroski, pues sí se puede acceder más fácilmente, ¿no? Pero hay otro tipo de cosas de ocio que no, Vale. que no es muy complicado, pienso yo. Luego, lo siguiente es, ¿crees que las personas con discapacidad nos excluimos de la sociedad o es la sociedad la que nos excluye a nosotros? Creo que es la sociedad, al no facilitar las cosas como para entrar en locales y cualquier necesidad, vamos, donde necesiten entrar. ¿Conoces Cáceres, COCENFE Cáceres u otros COCENFEs de España? Sí, conozco el de aquí de Cáceres, lo conozco. Bueno, pues te invito a no solo que conozcas nuestras instalaciones, sino también a que conozcas la labor que se está haciendo por las personas con discapacidad, tanto físicas como orgánicas. Sí, no lo conozco personalmente, pero sí que he oído hablar de él y bueno, conozco gente que está trabajando allí también. Vale, pues ¿Crees que la calle argentina está adaptada para las personas con discapacidad funcional? Pues yo creo que no, del todo no está preparada. ¿Y crees que las locales y las pequeñas tiendas de la calle están adaptadas? Pues hombre, no sé todos los locales, imagino que algunos sí que habrá, pero muchos de ellos seguro que no están adaptados. Si tuvieras algún tipo de discapacidad, ¿cómo te gustaría que te tratasen? Pues normal, bien, o sea, me refiero como a una persona sin discapacidad. ¿Qué entiendes por la discriminación que le hace las personas con discapacidad sienten de la sociedad? ¿O ellas se discriminan o son la sociedad la que las discrimina? Hombre, yo creo que a veces sin querer y otras veces queriendo, creo que somos el resto.
el resto de la sociedad. No creo que siempre sea de una manera directa ni para hacer daño, simplemente tal y de la manera que nos comportamos muchas veces discriminamos. El pensamiento que tienen las personas, que es un pensamiento que no es el real, ¿no? Hombre, y porque no todo el mundo, imagino, pero las personas que no tenemos discapacidad, una manera de discriminar creo que es tratando ya de por sí como con pena, ¿no? Entonces creo que eso es la mayor discriminación. Haciendo de menos. Sí, un poco, los demás. un poco, Claro. sí. Cuando entras en algún lugar de ocio, ¿te das cuenta de de las imposibilidades que hay? De los impedimentos que hay. Bueno, yo como no sufro esa discapacidad, muchas veces quizá no me dé cuenta, pero creo que en cualquier lugar se imposibilita a la gente con discapacidad. ¿Y las personas con discapacidad se excluyen de la sociedad o son la sociedad las que las excluye? Hombre, yo no creo que ellos se excluyan, creo que ellos quieren ser incluyentes. En parte será la sociedad, tal y como está la sociedad hecha, ¿no? ¿Conoces entonces COCENFE? Sí, un poco. No mucho, pero lo conozco. ¿Crees que está bien adaptada a la calle argentina para las personas con diversidad funcional? No, ¿Crees que los locales y las pequeñas tiendas están adaptadas para las personas con diversidad funcional? no porque tienen escalones que muchas veces te cuesta y te hace trabajo para poderlo subir, y más con silla de ruedas como estáis vosotros. Si tienes a una persona o si tú tuvieses una discapacidad, ¿cómo te gustaría que te trataran? Pues bien, y además con agrado y ayudarte a poder subir y bajar los sitios. ¿Tú has visto o has vivido alguna situación en donde por ser personas con discapacidad se nos discriminen? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Conoces? Vale. sí. Si yo me fuera a tomar alguna copa o fuera a los lugares de ocio, ¿yo podría entrar en la ciudad en todos esos sitios? No, todos no, porque hay mucho que te impide entrar con silla de ruedas. Es con bastón para subir un escalón y ya te cuesta controlar con una silla. ¿La sociedad nos discrimina o somos nosotros los que nos discriminamos de la sociedad? Yo creo que la sociedad es la que discrimina, porque nosotros no tenemos por qué discriminarnos nosotras mismas. Y luego, ¿conoces COCENFE Cáceres u otros COCENFEs de España? No, no lo conozco. ¿No conoces? Pues COCENFE Cáceres, te invito a que nos conozcas. Estamos en Pies de Cobertín, ahí están nuestras instalaciones y sobre todo conocer la labor que se hace para las personas que tienen discapacidad física u orgánica. No he ido nunca. Pues nada, No he ido nunca, de verdad. pues me encantaría que pudiera conocer las instalaciones. Muchas gracias por todo. ¿Usted cree que la calle argentina está preparada para la gente con discapacidad funcional? No, 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 ¿Y las tiendas y los locales de esta calle son accesibles? no, tampoco. Si tuviera algún tipo de discapacidad, ¿usted cómo le gustaría que le tratasen? Como a una persona normal y corriente. Cuando entra en algún lugar de ocio, ¿ve usted los impedimentos que hay en ellos? Sí, Y si ¿crees que las personas con discapacidad funcional se discriminan ellas solas o las discrimina la sociedad? la discrimina la sociedad. ¿Conoce usted COCENFE Cáceres? Sí, ¿Cree usted que está adaptada para las personas con discapacidad funcional la calle argentina? Pues no, como igual que toda la ciudad, no está adaptada para discapacitados. ¿Cree que los locales y pequeñas tiendas de la calle argentina están adaptadas para personas discapacitadas? En absoluto. No hay ninguna tienda que esté capacitada para atender a gente discapacitada. No tienen medios y los que lo tienen no lo utilizan. Si tuviese algún tipo de discapacidad, ¿cómo le gustaría que lo tratasen? Pues igual que al resto que no tienen discapacidad, igualmente. ¿Qué entiende por discriminación a las personas con discapacidad? Pues aquella persona que no es capaz de ponerse en el lugar de una persona discapacitada, esa es discriminación. ¿Alguna vez ha visto alguna situación discriminatoria en la calle?
Por supuesto, sin discapacitados a cualquiera de la calle, no somos conscientes de ayudar a los demás. Cuando entras en algún lugar de ocio, ¿te das cuenta si existe algún impedimento para poder entrar? En algunos sí hay otros que están adaptados, pero la gran mayoría no están preparados para discapacitados. ¿Crees que las personas con discapacidad se excluyen de la sociedad por sus limitaciones? ¿O es la sociedad la que los limita limita que estos no sean ciudadanos de pleno derecho? Es la sociedad la que discrimina a los discapacitados. ¿Conoce COCENFE Cáceres u otro COCENFE de España? Sí, estoy de voluntario en COCENFE Cáceres. Señor, ¿usted cree que la calle argentina está adaptada para la gente con discapacidad funcional? Pues yo creo que le falta algo para que esté completamente bien adaptada. Yo creo que le faltan muchas rampas y muchas... ¿Y las tiendas y los locales de esa calle? Pues no están todos bien. Por ejemplo, ahora mismo que estamos aquí cerca, pues se ve que no están bien adaptados completamente para la gente, ¿cómo se llaman? Los que con discapacidad funcional. Discapacidad funcional. Usted, si tuviese una discapacidad funcional, ¿cómo le gustaría que le tratasen? Hombre, pues bien, como se debe de tratar. Generalmente se debe tratar bien a todas las personas, o una persona con discapacidad funcional se debe tratar mejor, porque tiene sus facultades físicas muy reducidas, claro. ¿Qué entiende por la discriminación que hace la sociedad a la gente con discapacidad funcional? ¿Se excluyen ellos mismos o los excluye la sociedad? Vamos a ver, repíteme otra vez la pregunta. Vamos a ver. La gente con discapacidad funcional, ¿usted que se discrimina ella sola o la discrimina la sociedad? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. La sociedad un poco discrimina a esa persona por su discapacidad, pero la persona también, ella se mete en ella misma, no se abren. Hay gente que se abren un poquito más, pero algunos no. Algunos por complejos se discriminan ellos. ¿Y tú crees que las personas con discapacidad se excluyen de la sociedad por sus limitaciones? ¿Se excluyen de la sociedad ellas mismas por sus limitaciones? Sí. Generalmente sí. Hay de todo, ¿no? Hay gente que se abre, gente que se incorporan, pero hay gente que algunos que no. Les cuesta muchísimo trabajo. Les cuesta mucho trabajo. ¿Conoce usted COCENFE Cáceres? ¿Cuál? COCENFE Cáceres. Lo he oído de nombrar, sí, pero no lo conozco. Personalmente no he estado. Pues es un buen sitio para ir a visitarlo. ¿Y dónde está eso? En Pierre de Coubertin número 5. ¿Dónde es eso? En la calle, la cuesta del pabellón multiuso, hacia arriba. Sí. Pues mira que tengo allí un amigo y fíjate, he quedado varias veces en ir a verlo y sí, quiero acercarme a verlo aquello. Pues encantado. Sí. ¿Crees que la calle argentina está adaptada para la gente con discriminación, con discapacidad funcional? Para nada. Es un peligro, sobre todo el acceso de paso de peatones es un peligro y las aceras tampoco, porque tenían que tener como una especie de pasillo adaptable para que fueran con el bastón los ciegos o vosotros mismos. ¿Y las tiendas y los locales? Tampoco. Algunas sí, pero otras no. Unas tienen su entrada al frente de lo que es el acerado, pero el resto no. Tienen escalones y demás y no. Si tuvieras alguna discapacidad, ¿cómo te gustaría que te tratasen? Pues como una persona cualquiera, como los que no estamos discapacitados, porque de eso se trata, en poder vivir todos a la misma manera, con los mismos derechos y con las mismas igualdades. Entonces, ¿tú ves que hay discriminación de la sociedad hacia la gente con discapacidad? ¿O se discriminan ellos solos o los discriminan? No, los discriminamos el resto de los normales porque no hacemos las obras que teníamos que hacer de adaptabilidad en esta ciudad al resto de los que no podéis ir transitando como una persona normal. ¿A dónde lo has ido tú?
¿En qué número? En el 5. Vale. ¿Crees que las personas con discapacidad se excluyen de la sociedad o por sus limitaciones, o en la sociedad los excluye y no los creen ciudadanos de pleno? La sociedad, por regla general, tiende a mirar hacia otro lado. Los que somos normales tendemos a mirar hacia otro lado. Hay gente que no vamos a generalizar, pero la inmensa mayoría tendemos a mirar hacia otro lado. ¿Conoce COCENFE Cáceres o algún otro COCENFE de España? Sí, hay sitios donde, bueno, de hecho tengo una prima que es discapacitada y está, creo, no sé si se llama PROA lo que está en Capellanías, pero está allí. Y sí, esos centros deberían de proliferar y mejorar. Cuando entras en algún local de ocio, te fijas en los impedimentos que existen. Los bares, desde luego, no están adaptados. Hay muchos que no están adaptados. Y yo no soy de ir mucho de ocio, como tú sabes, pero desde luego no están adaptados. No. Tenían que estar adaptados. Incluso las salas de bailes, que no las hay, pero si las hubiese, tenían que estar adaptadas. ¿Por qué una persona con discapacidad no puede bailar en su silla de ruedas?